Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. Hoy te voy a hablar de monstruos. Sí, de monstruos. Sean reales o no, los monstruos siempre han existido. Podríamos creer incluso que de alguna manera los necesitamos. Esto es, y ha sido así, a lo ancho de todo el planeta y a lo largo de toda nuestra historia como especie. En esta época, con una tecnología que parece no tener límites y con la información al alcance de un clic, parecería que las sombras se disipan y los monstruos huyen. ¿O no? Para todas las culturas, desde el inicio de los tiempos, los lagos y ríos siempre han sido lugares poderosos y místicos, lugares donde los pueblos antiguos vieron la residencia de divinidades acuáticas cuya protección o clemencia era necesario conseguir mediante sacrificios y oraciones. Debían lidiar de esa forma con aquello que no podían comprender, quizás para no tener que enfrentar aquello que no podían ver. Hasta nuestros días han llegado en forma de leyendas y tradiciones, pero en algunos lugares concretos del planeta, estas criaturas extrañas y míticas aún siguen realmente vivas. La más famosa es sin duda Nessie, el famoso monstruo del lago Ness. Pero hay otras criaturas legendarias de las que apenas se conocen datos. Una de ellas es el misterioso Ogopogo, el monstruo del lago Okanagan en Canadá. El lago Okanagan se encuentra en la Columbia Británica, a unos 400 kilómetros al este de Vancouver. La leyenda de este monstruo no tiene comparación con Nessie, y su historia fue dada a conocer casi una década antes de que aparecieran publicadas las primeras noticias sobre los avistamientos del monstruo escocés. A pesar de ser popularmente menos conocida, la leyenda de Ogopogo está mucho mejor documentada y existe una gran cantidad de estudios al respecto. Su origen se remonta a la época de los indios americanos. Estas tribus relataban cómo Ogopogo era la reencarnación de un nativo cuya alma había sido castigada, condenándola a reencarnarse como monstruo por haber cometido un crimen. Este nativo, se decía, habría asesinado a golpes a un venerable anciano de la tribu. Los nativos daban a este ser el nombre de Naitaka, y su tradición registra que, cada vez que debían atravesar el lago, era necesario ofrecerle sacrificios arrojando pequeños animales al agua. Pero esta leyenda parece estar más relacionado con un espíritu del agua, una entidad mística e intangible, que con el sólido y palpable que algunos testigos dicen haber visto cruzando las aguas. Su primera aparición data del año 1872, durante la colonización europea de la zona. La leyenda cobró más fuerza a partir de finales de los años 20 del siglo pasado, concretamente desde el 1926. En ese año se reportaron numerosos avistamientos de Ogopogo. Según los testigos, la criatura es de un tono oscuro y se le describe con 2 o 3 jorobas. Quienes lo han visto declaran que tiene la piel de tono verde o gris y que su cabeza se asemeja a la de un caballo u oveja. Otros aseguran haber observado orejas o cuernos. Partiendo de estas descripciones, como también de los videos y fotos que se han registrado en tiempos más o menos recientes, la opinión de los criptozoólogos ha concluido que Ogopogo podría ser un primitivo descendiente de los cetoides Basilosaurus, una especie de ballena. Investigación. Sin embargo, las investigaciones científicas no han logrado deshacer la leyenda con resultados concluyentes. En 1991 se realizó una búsqueda con dispositivos de alta tecnología en busca de pruebas concluyentes sobre el monstruo del lago. Un vehículo de control remoto habilitado para la búsqueda se sumergió unos 800 metros a lo largo del fondo del lago sin que se detectase nada, ni avistamientos, ni restos biológicos compatibles con ninguna criatura de las características del Ogopogo. En el año 2009 se localizaron unos extraños restos a orillas del lago. El hallazgo constaba de los restos de una criatura de 1,20 m de longitud, de los que solo se conservaba en la orilla una espina dorsal y algunas vértebras. Pero, una vez más, los resultados no fueron definitivos. El 5 de octubre del año 2018, luego de muchos años sin ser visto, Ogopogo vuelve a ser noticia tras nada menos que 3 avistamientos durante el mismo mes. Hasta ese momento, las historias de un monstruo que habitaba las aguas del lago Okanagan parecían más que nunca un simple cuento para asustar a los niños o interesar a los turistas con una anécdota colorida. Sin embargo, el primo canadiense del monstruo del lago Ness fue avistado 3 veces, y no solo eso,
En una de esas oportunidades, la criatura fue registrada en video. Como siempre sucede en estos casos, la aparición fue inesperada y fugaz, pero los testigos no dudaron en referir los hechos, afirmando haberse encontrado frente a frente con la increíble criatura. El 12 de septiembre, David Halbert y su hermano Kit disfrutaban de un picnic con sus familias en una de las muchas playas del lago, cuando vieron algo que los dejó estupefactos. Tal como David diría al Global News: cuando estás sentado en la playa en un día soleado, no esperas ver un dinosaurio saliendo del agua. Vi esta forma negra y cilíndrica salir del agua y luego rodar. Los hermanos compararon al animal con una serpiente gigante que se movía a través del agua y estimaron que tenía alrededor de unos 15 metros de largo. Desde ese episodio se registraron 2 avistamientos más de Ogopogo, generando conmoción entre los lugareños y turistas que visitaban el lugar. Según la leyenda indígena, un monstruo surgía de las profundidades del lago cada vez que las tormentas azotaban la zona. Aunque el primer avistamiento moderno documentado de Ogopogo fue en el año 1972, múltiples testimonios de testigos describen una criatura con un largo cuerpo ondulado, varias jorobas y una cabeza que se asemeja a un caballo. Bill Stasiuk, que vive en la cercana ciudad de Kelowna y que tiene un sitio web dedicado a la leyenda de Ogopogo, dijo que los 3 avistamientos recientes lo habían dejado impactado. No ha habido muchos avistamientos de Ogopogo últimamente, dijo. Entonces, tener de pronto 3 denuncias en 3 semanas es totalmente increíble. Como acabamos de ver, los monstruos no respetan el tiempo. Siempre parecen estar ahí y, de la misma manera, tampoco parecen respetar distancias. Si las comparaciones con el monstruo del lago Ness son inevitables, no deja de ser curioso que a casi 12,000 kilómetros de Canadá, en la Patagonia Argentina, un monstruo muy similar acecha en las heladas aguas de un lago casi en el fin del mundo, el Nahuelito. El Nahuel Huapi es un lago de origen glaciar ubicado en la Patagonia Argentina. Se encuentra en el límite de las provincias argentinas de Neuquén y el Río Negro, en el Parque Nacional del mismo nombre. Conocido coloquialmente como el Nahuelito, el origen de la leyenda de esta criatura acuática desconocida se remonta también a los pobladores originarios de la zona. La tradición de los indígenas anterior a la conquista ya tomaba nota de este ser misterioso. Se trata de una criatura acuática desconocida que, según la creencia popular, vive en el lago Nahual Huapi, en Bariloche, Argentina. El origen de la leyenda se remonta a relatos orales que las tribus locales preservaron hasta que, luego de la conquista, quedara al fin un registro escrito, un archivo que ha ido engrosándose hasta el día de hoy. Los primeros exploradores oyeron de los nativos del lugar leyendas acerca de encuentros ocasionales con monstruos acuáticos. Los relatos indígenas y el primer avistamiento registrado data de 1910, cuando George Garrett pudo avistar a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Pero el avistamiento de Garrett en 1910 se hizo público recién en 1922, cuando lo cuenta al diario Toronto Globe, haciendo eco a la prensa internacional y motivándolos así a organizar la primera expedición para buscar al Nahuelito. Sin embargo, ya desde 1897, el doctor Clemente O'Neill, director del Zoológico de Buenos Aires, recibió informes esporádicos acerca de una extraña criatura habitante de los lagos patagónicos. O'Neill organizó la expedición de búsqueda que, por desgracia, no arrojó resultados que validaran la veracidad de estos informes. No es el único fenómeno que puede mencionarse acerca del lago Nahual Huapi. Tan recientemente como en 1960, la Armada Argentina detectó y monitoreó en el lago un objeto submarino desconocido durante 18 días, sin conseguir identificarlo. La hipótesis más popular, referida en artículos y también por los mismos pobladores, es que el Nahuelito sería un sobreviviente de la época de los dinosaurios, probablemente un ejemplar de plesiosaurio, basándose en las múltiples descripciones de los testigos que han declarado su avistamiento a lo largo de los años. Algunos de estos testimonios sugieren que, más allá del apodo cariñoso del Nahuelito, la criatura acostumbra alimentarse de los animales que se acercan a beber a la orilla del lago. En la leyenda indígena se habla de que los seres humanos no están a salvo de este comportamiento, relatando casos de humanos atacados por el monstruo. En la actualidad, el Nahuelito ha sido incorporado al folclore local
como un atractivo turístico, siendo frecuentemente la aparición de registros fotográficos y de video en donde pueden verse ondas inexplicables sobre la superficie del lago, o relieves distantes que, se dice, no serían otra cosa que el lomo del monstruo a flor de agua. Su última aparición fue tan cercana como el 2 de junio del año 2022. Ya sea acechando en el frío canadiense o en las heladas aguas del sur, los monstruos se niegan a abandonar sus lagos y la leyenda. Sobreviviendo al tiempo y a los cambios de la sociedad, ciertos horrores parecen decididos a quedarse. No todas son criaturas esquivas que apenas se dejan ver, amparadas por la profundidad de los bosques, las selvas o las aguas turbias de un lago perdido entre las montañas. A veces, los monstruos están entre nosotros y los testimonios llegan de primera mano. Este es el caso de Le Loup-Garou. Desde los principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, los franceses exploraron y controlaron gran parte de América del Norte. El núcleo central se estableció en lo que hoy es el territorio de Quebec, a lo largo del río San Laurent. El comercio y la actividad de los misioneros expandieron su influencia hasta el Mississippi y establecieron un asentamiento importante en Nueva Orleans. A lo largo de esta región, difundieron sus tradiciones y creencias. Una de esas creencias es la que se refiere a Loup-Garou, que se traduce o interpreta vulgarmente como un hombre lobo. No obstante, esto no es del todo preciso. El Loup-Garou va mucho más allá de lo que la cultura popular entiende por el hombre lobo hoy en día. La población francesa en Norteamérica se desarrolló con una dinámica muy diferente a la de las colonias inglesas. Quizás su mayor diferencia esté en su relación con los pueblos nativos. La economía de la Nueva Francia dependía de los ríos, lo que les permitió explorar las profundidades del continente con una sociedad fragmentada que vivía durante meses y años alejada de su propia cultura. Y esto es fundamental. El contacto estrecho con las culturas originarias y la fusión de las creencias dio lugar a una tradición única, completamente distinta a la de las colonias británicas. La figura de Loup-Garou atravesó el océano, oculto en los murmullos de las bodegas de los barcos franceses, susurrado en las noches de tormenta y en la incertidumbre de un mar que parecía infinito. El temor a los lobos, arraigado desde las larguísimas noches del invierno europeo, vino con ellos. El hombre con quien se comparte refugio y abrigo y que se convierte en una criatura sanguinaria cuando todos descansan, es una creencia ancestral. Ya en la antigua Grecia, se creía que esta maldición tuvo origen cuando un hombre impío trató de alimentar a un dios con carne humana y fue castigado convirtiéndose en un hombre lobo. Pero no se trata solo de lobos. La diferencia principal del Loup-Garou se encuentra en que la tradición oral no se centra en la figura del lobo, sino en el hecho de la transformación. El Loup-Garou es un cambiaformas. Se le ha descrito como un hombre sin cabeza, como un caballo, un perro e incluso un cerdo. En el contacto con las tradiciones originarias, se ha emparentado con creencias como la del Wendigo, un espíritu caníbal que puede cambiar de forma y esclavizar. Un ser que ha caído en la perdición por desafiar a los tabúes. Y el terror de hallar inesperadamente un lobo donde más daño podría causar dio paso a un terror mucho peor, el de encontrarse con el mal en persona y en tu propia casa. Un detalle sugerente acerca de lo amplio que es el concepto de Loup-Garou es en la novela de It de Stephen King. Se compara al monstruo cambiaformas de Pennywise, nada menos con Le Loup-Garou. Recogidas en Folk Tales of French Canada de Edith Fouque, encontramos esta impresionante historia. Un hombre mayor llamado Alexis nota que uno de sus compañeros de trabajo se muestra agotado todos los días, cuando aún no ha comenzado la jornada laboral. Una mañana, decide salir antes y pasar por la casa de su compañero para ir juntos al campo donde ambos trabajaban. Al golpear la puerta, es recibido por el hombre. Alexis se impresiona al encontrarlo más demacrado y ojeroso que nunca. «Estoy muy cansado para ir a trabajar hoy», dice. Es entonces que su esposa interviene molesta. «Vas a ir a trabajar», dice ella. «Si tienes fuerzas para pasarte la noche de fiesta, tienes fuerzas para ir al trabajo». Malhumorado y murmurando por lo bajo, el hombre va a vestirse. «¿Qué pasa todas las noches fuera de casa?», pregunta Alexis a la enfadada mujer. «Este hombre ha estado casado conmigo durante 13 años y nunca ha pasado una noche en esta casa», responde ella. El esposo regresa y se enfrenta a ella muy molesto. «¿Qué te importa si salgo con mis amigos por la noche?
Al menos eso es divertido. Todos se divierten de vez en cuando. Pero, si fuera por ti, solo tendría que trabajar y aburrirme como un pobre perro. Luego de decir esto, el hombre salió dando un portazo y se dirigió al campo de trabajo sin decir una sola palabra. Ese domingo, el hombre mayor fue a misa. Deteniéndose de camino en la casa de Alexis, encontró la puerta abierta y a la esposa de Alexis llorando. Preocupado, se acercó y le preguntó a la mujer que qué ocurría. Ella, secándose las lágrimas, se apresuró a cerrar la puerta de la habitación donde Alexis dormía. «Tengo miedo», dijo ella. «He visto algo. Desde hace tiempo estaba inquieta. He hecho todo lo que pude para mantenerlo en casa, para luchar contra su aburrimiento. Hace mucho que tengo esta sospecha perversa, pero ahora estoy convencida. Mi esposo corre por las noches en los campos. No hay amigos ni fiesta». «Un loup-garou», exclamó el hombre. La mujer hizo gestos para que bajara la voz, temiendo que despertara a su marido. «Un vecino acaba de morir», prosiguió. «Antes del entierro, su esposa le colocó un gorro de dormir que ella misma había hecho. La mañana siguiente al entierro, cuando Alexis despertó, había hilos de ese gorro entre sus dientes». Poco después, Alexis murió. Durante su entierro, un enorme perro negro vigiló el cadáver y rodeó el cortejo hasta el cementerio. Se necesitaron varios hombres para ahuyentarlo. Su nombre en náhuatl es Nahuali, que significa «lo que es mi vestidura o piel». Esto se refiere a la habilidad del nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas, como la mexica o la maya, los indígenas yaquis, tarahumaras y seris que vivían en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, cerca del año 900 después de Cristo, ya hablaban de los nahuales y estaban profundamente incorporados a sus creencias. La leyenda cuenta que un nahual puede desprenderse de su piel y transformarse en un animal. Hay relatos de la época colonial y que han llegado hasta nuestros días gracias a la tradición oral, en los que los cazadores mexicas y españoles afirmaban que, durante la noche, habían matado un animal y al amanecer, el cadáver se había transformado en el de un hombre. Asociado a hechiceros y chamanes, hoy en día el nahual está asociado con ataques y secuestros de niños pequeños. En la actualidad incluso hay numerosos testimonios de testigos que aseguran haber sorprendido en parajes solitarios y apartados a un nahual en plena transformación. Y describen esto como un proceso lento y doloroso, que sorprende por alejarse de la idea mágica y espontánea de las leyendas. Lo que describen es un proceso orgánico, truculento y aterrador. Ocurrió en Córdoba, Veracruz, en octubre del 2020, y fue reportado por el periódico El Sol de Orizaba en el mes de noviembre. Sofía García, pobladora del lugar, relató que algo acechaba a su hija de 13 años. La niña dijo a sus padres que algo la vigilaba por las noches. La pequeña compartía habitación con sus hermanos varones, pero durante estos tétricos incidentes se veía imposibilitada para pedir ayuda, paralizada por una fuerza inexplicable. Sofía empezó a platicar de este tema con sus vecinos. «Fue con los días que me dijeron que era un nahual que quería hacerle daño a mi hija. El nahual, por lo que las leyendas dicen, posee a las mujeres en sus sueños para llevárselas. Y a mi hija sentía le pasaba lo mismo», dijo la angustiada madre. Sus vecinos no eran ajenos al tema. Sucesos similares ya se habían registrado con anterioridad en las inmediaciones de la colonia San Pedro. Una de sus vecinas, quien vive a media cuadra de su casa, le contó que le tocó verlo una noche, cuando por necesidades fisiológicas tuvo que salir de su casa, pues el baño estaba afuera. El avistamiento fue confirmado por su marido, quien acudió al oír sus gritos. El hombre que estaba acechándola se convirtió en un animal y empezó a brincar por los techos. Era como un gato muy pesado, pues el ruido era muy fuerte en las láminas del techo, declararon. La especie humana habita todo el planeta, y en todas partes los hombres conservan desde siempre la memoria de reunirse para ahuyentar la oscuridad. En esas reuniones cuentan sus historias, de dónde vienen y hasta dónde quisieran viajar. Las generaciones pasan y las historias quedan. Los hombres viajan y ocupan nuevas regiones, cambian de costumbres e intercambian historias con hombres de tierras lejanas. Pero allí donde vayan, llevan con ellos a sus monstruos. Es una forma un poco inquietante, eso sí, de sentirse como en casa. Yo soy Fase 3 reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas.
Hasta la próxima.